doctor Antonio Quispe, el cual es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en epidemiología clínica con mención en métodos cuantitativos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en epidemiología con control de enfermedades globales de la Universidad Johns Hopkins, especialista en estadística en investigación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Voy a iniciar con la ponencia, por favor. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos empezar. Yo lo presento, no te preocupes. ¿Sí? Ah, ya, ok. Ok. ¿Me avisas cuando se ve? Sí se ve. Perfecto. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Disculpen por la demora y me metí una cueteada desde Chaclacayo hasta Lima con un tráfico de los mil demonios en la prelea, así que espero que esa carrera valga la pena. La charla la hemos titulado Vacunas para COVID y mitos y evidencias. Y hay dos razones por las cuales esto vale la pena difundirse y es básicamente por el tema del movimiento antivacunas. Ustedes me han escuchado salir bastante en los medios hablando del tema y la razón fundamental por qué es importante combatir el movimiento antivacunas y hacia la información no es solo porque no se vacunen, es todo lo contrario. Hace que mucha gente que debería vacunarse pues tenga miedo y entre ellos tenemos a los policías y los militares, ¿no? Una primera data que se tenía de que un 40% de los peruanos no querían vacunarse y una de las cosas que se ha estudiado en los diferentes países donde se han empezado las campañas de vacunación es que esas tasas siempre son altas y conforme empieza la vacunación, entendiendo de que es un bien súper valioso por un fenómeno social, esas tasas van cayendo, ¿no? Acaba de suceder en España donde tenías una tasa de rechazo del 40% y de repente empezó a subir la tasa de aceptación y ahora están en una tasa de aceptación superior al 70%. Entonces es una cosa, es un fenómeno social y como tal hay que estudiarlo y tratar de combatirlo, ¿no? En principio, las vacunas para COVID son una cosa que representó un reto, ¿no? Y no un reto no solamente por el hecho de que necesitamos una vacuna que sea altamente eficaz y segura, sino porque este virus ya se había diseminado por todo el mundo, había la presión social de desarrollar una vacuna y obviamente desarrollar una vacuna en tiempo récord. Para suerte nuestra, muchas de las tecnologías que ya sabían que se estaban desarrollando en camino para otras vacunas recibieron una cantidad industrial de fondos de todas las agencias financiadoras y estamos hablando de no 100 millones de dólares, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para poder absorber el riesgo de inversión, ¿no? Una vacuna es una apuesta, es como si tú quisieras decir, voy a hacer una campaña para poder comprar el ticket ganador de una lotería. Ya, así de difícil es conseguir un candidato a la vacuna que eventualmente puedas comercializar. Se pueden probar cientos de miles de candidatos y felizmente hoy en día las tecnologías como Machine Learning y inteligencia artificial permiten depurar mucho más rápido esas listas y evitar fallar en el intento hasta que consigues un set de candidatos que son los que tienes mayor chance de ser exitosos, ¿no? Los llevas a la fase preclínica y luego saltas a la fase clínica y vas avanzando fase 1, fase 2, fase 3, hasta que tienes un candidato. Y en esa carrera, pues se han producido diferentes vacunas al mismo tiempo, todas con principios y metodologías distintas, y ahí es donde entra la magia de la ciencia, ¿no? En principio tenemos como cuatro tipos de vacunas. Las vacunas de virus inactivados, que son unas vacunas con una tecnología bastante arcaica, ¿no? Ustedes recuerdan que las vacunas no se llaman vacunas por las puras, sino literalmente cogías un fierrito, le metías en la pústula de la vaca y con esa bacteria te inoculabas, ¿no? Y esa bacteria viva era una bacteria que te podía dar la enfermedad, te podía matar y eventualmente producir una inmunidad que te proteja de la infección y de la muerte. Entonces, para evitar que te metan un virus vivo, lo primero que se hizo fue inactivarlos. Y un ejemplo de este virus, vacunas con virus inactivado, es la vacuna de la polio. Otras tecnologías incluían el uso de vectores víricos, ¿no? Ustedes entenderán que el virus no es un ser vivo, sino es básicamente una cápside con una cadena de material genético adentro, por lo general ARN, y lo que se hace con ello es tratar de que se usan vectores de otros virus para poder generar la respuesta inmunogénica a partir de las proteínas que genera esta secuencia de ARN.
¿no? Y este es un precursor de la tecnología de ARN que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y finalmente están las vacunas basadas en proteínas, que son básicamente tratar de codificar proteínas que sean muy parecidas a las proteínas de la gente para que el cuerpo responda produciendo anticuerpos que combatan esas proteínas y por ende eliminen a estos tipos de virus, ¿no? Un ejemplo de esto es la hepatitis B, hepatitis A y la gripe. El gran problema con las vacunas basadas en proteínas es de que tienen targets muy específicos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la influenza, ustedes entenderán que todos los años los virus mutan, todos los años hay que sacar una nueva vacuna y todos los años hay que estar vacunando a todo el mundo. Entonces, la novedad de estas vacunas en general no es esta, la novedad más extraordinaria son las vacunas de ARN mensajero. ¿Por qué las vacunas de ARN mensajero? Lo que pasa es de que tú puedes ahora extraer parte del material genético del virus que codifica una proteína, insertarlo en el ser humano y que esta cadena ingrese a las células y produzca esas proteínas, pero esas proteínas, solamente esas proteínas, de tal manera que el cuerpo se inmunogeniza, produce una reacción de anticuerpos y cuando llega el virus, este virus puede controlar la infección, por lo general evitando que te mueras o evitando que manifiestes las formas severas de la infección. En general, todos estos virus eh, permiten evitar la muerte por la enfermedad, manifestar las formas severas de la enfermedad, pero casi ninguno evita que te infectes. Y esa es una primera lección que todos tenemos que interiorizar, ¿no? Las vacunas en general no previenen que uno se infecte. Lo que previenen es de que manifiestes la enfermedad. Y si tú te infectas, también puedes contagiar. Por eso es que es importantísimo de que todas aquellas personas que se han vacunado todavía siguen usando mascarilla, todavía siguen manteniendo distanciamiento social y todavía entiendan de que puede darse el caso, entendiendo de que ninguna vacuna es 100% eficaz, que algunos de ellos incluso fallezcan a pesar de ser vacunados. Entonces, en todo este desarrollo de vacunas, tú lo que buscas en general es probar un concepto y este concepto tenerlo identificado. ¿Para qué? Para poder generar respuesta inmunogénica contra un agente específico. Y este agente específico pues tiene toda una caracterización genética y una generación proteínica y básicamente todos aquellos que pueden servir de target para las vacunas y tú escoges el veneno y a partir de eso empiezas a usar una tecnología diferente para cada virus o con un virus pruebas diferentes tipos de tecnologías. A partir de ello, lo primero que se hizo con el caso del SARS-CoV-2 fue liberar el genoma, ¿no? Se hizo la secuenciación, los chinos lo hicieron, inmediatamente lo compartieron con el mundo y a partir de entonces inmediatamente se pusieron a trabajar en las vacunas. Se buscan componentes del virus que se van a utilizar como blanco y ahí viene el tema, ¿no? Algunos targuean la proteína de la espícula, otros targuean la misma nucleocapsid, otros tienen un target mucho más avanzado o un subset de estas proteínas y así sucesivamente. Y ahí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, la variante sudafricana es menos inmunogénica. ¿Por qué razón? Porque justamente ha mutado aquellas proteínas que tienen que ver con la respuesta humoral y esta respuesta humoral es un gran problema porque si este virus se comienza a esconder de la respuesta de los anticuerpos, pues básicamente cualquier vacuna que utilices contra esas variantes va a ser menos eficaces. Y eso es lo que han empezado a reportar en los primeros estudios que han analizado la eficacia de las vacunas contra estas variantes. Entonces, una vez que se tiene identificado el componente que quieres tratar, se sintetizan proteínas virales para poder formular la vacuna. Y estas proteínas, por lo general, tienen esa virtud, ¿no? De que no te va a generar la enfermedad porque es solamente una parte de ese virus y esa parte de ese virus es suficiente para poder producir una respuesta inmunogénica. Y a partir de ahí ya se empieza a probar la seguridad de la vacuna, se empieza a probar la eficacia de la vacuna en ensayos preclínicos y luego se salta a los ensayos clínicos para poder decir si la vacuna va a ser eficaz y segura en humanos. Estos ensayos son pequeños, por lo general son de 200, 300 personas, en fase 2 ya llegas a números un poco más grandes y por la relevancia de las vacunas, para el caso de los ensayos fase 3 requieren ensayos de 30.000, 40.000 vacunas, ¿no? Y una particularidad de las vacunas de ARN es precisamente porque contienen una fracción del ARN del virus. Este ARN del virus, si el virus muta, pues eventualmente puedes volver a recalibrar la vacuna para que sintetice esa proteína que ha mutado y no necesitas volver a hacer el ensayo clínico a 30.000, 40.000 participantes. Y esa es una gran virtud de esta tecnología de ARN que ha hecho que los científicos se emocionen hasta las lágrimas porque pueden no solamente producir una vacuna que sirve para
ese tipo, para una variante, sino adaptada, puede servir para las demás. Entonces, este ciclo de las vacunas, ustedes entenderán de que es un enorme riesgo, ¿no? Y mírenlo de esta manera. Imagínense que producir una vacuna en el pasado demoraba 10 años, y 10 años de estudio intenso, un secreto que no tienes idea de qué tan difícil es de mantener, y justamente una empresa apostando miles de millones de dólares para producir una vacuna que no tiene la más mínima seguridad de que vaya a funcionar. Entonces, para poder tener una vacuna contra SARS-CoV-2, los que asumieron el riesgo fueron las grandes agencias financiadoras, llámese la Fundación de Bill y Melinda Gates, la Comunidad Europea, el Banco Mundial, pusieron miles y miles de millones y los repartieron entre las industrias para reducir su riesgo su capital de riesgo, y pudieran ellos comprometerse a desarrollar vacunas en tiempo récord. Y esto ha sido una hazaña para la humanidad. Ha sido la primera vez en la historia de la humanidad en que se han producido no una, sino hasta 5 vacunas en menos de un año con diferentes tecnologías. Una de las cosas que tenemos que entender es de que las vacunas, para poder ser evaluadas en términos de eficacia y seguridad, son comparadas contra un placebo. Y este placebo lo que te dice es, si las personas de 100 se van a morir 90 y tú tienes una vacuna que es 90% eficaz, quiere decir de que comparado con ese 90 se morirán ya no los 90 que esperaban morirse si no le dabas la vacuna, sino se mueren 9. ¿No? Entonces tú calculas el ratio y te sale, ¿no? Que comparativamente con el placebo, la eficacia de la vacuna es 90%. Pero ahí viene el gran detalle, ¿no? Es 90% eficaz, significa de que hay un 10% que no tiene el beneficio de la droga, de la vacuna. ¿Y cuál es el beneficio de la vacuna? Que te salve la vida. Entonces, pónganse a pensar qué fácil va a ser para los movimientos antivacunas reportar a las personas que, a pesar de haber sido vacunadas, fallecen, ¿no? Y uno tiene que salir a explicarles una vez más, oye, estamos comparando las vacunas contra un placebo que no solamente tiene un efecto placebo de verdad, sino que lo que nos interesa es, comparativamente hablando, si le damos un placebo se mueren tantos, si le damos la vacuna se mueren muchísimo menos, entonces estamos salvando vidas, ¿no? Pero la vacuna ninguna es 100% eficaz. Así que es importante que cuando comuniquemos estas cosas sepamos explicarlas de cabo a rabo. Pues las vacunas en desarrollo para este virus en particular, pues no es una, son un montón. Y vagan verdades, ya empezaron ensayos clínicos de nuevos prototipos de vacunas en Perú que la gente no está familiarizada, ¿no? ¿Por qué razón? No solamente porque las primeras vacunas que salieron al mercado fueron vacunas que dependían, por ejemplo, como la vacuna de Pfizer, era que dependían de temperaturas muy bajas, ¿no? Congeladores menos 70, menos 80 grados centígrados. Y eso es un gran problema logístico y encarece bastante la cadena de distribución, con lo cual se sobreentiende de que para países como el nuestro, ese tipo de vacunas hacían prácticamente imposible una distribución rápida y segura. Entonces, se han propuesto nuevas vacunas como la de Johnson Johnson, que es de una sola dosis, que no requiere cadenas de ultracongeladores, sino una refrigeradora de menos 4 grados centígrados, y eso hace la gran diferencia. Acaban de reportar sus primeros resultados y hablan de que es 85% eficaz contra las formas severas de la enfermedad, lo cual es una promesa bastante, lo hace una vacuna bastante prometedora e ideal para entornos como el del Perú. Miren la lista de los países que han invertido fuerte, pues básicamente son China, Estados Unidos y por ahí Canadá y Alemania, ¿no? Pfizer y BioNTech es una alianza entre Estados Unidos y Alemania. Moderna es una empresa americana. Y el Instituto Jenner, con el Confusión de la Universidad de Oxford, se unió con AstraZeneca para producir la vacuna Oxford AstraZeneca. Estas tres vacunas tienen sus propias peculiaridades, ¿no? Las vacunas de Pfizer es una vacuna de ARN, la vacuna de Moderna también es una vacuna de ARN, y la gran ventaja de la vacuna de Pfizer comparada con las demás es esa flexibilidad que tiene para poder ser adaptada y combatir a las nuevas variantes del coronavirus. Una de las cosas que llama la atención es esa cápsula de nanopartículas de lípidos que se ha utilizado para poder encapsular a este ARN mensajero que en teoría va a codificar la producción de proteínas similares a las de los virus, y eso produce una reacción inmunogénica que combate la forma, que impide la replicación rápida de las partículas virales en el cuerpo. Con respecto a esto, la vacuna de Oxford AstraZeneca pues fue reportada como menos eficaz, pero con la gran diferencia de que esta no requería tampoco
unas cadenas de ultracongeladores, ¿no? Decían que dependía de unas cadenas de menos 20 grados centígrados. Sinopharm es una empresa china y como buena empresa china, pues lo que ha hecho ha sido copiar y no solamente ha copiado, sino ha intentado producir una vacuna que sea también igual altamente eficaz y de repente no es tan eficaz como las demás, pero tiene la gran ventaja de que es una vacuna de virus inactivado, que su ensayo de fase 3 fue publicado en Lancet, que tiene evidencias que demuestran de que es más del 5% eficaz y segura, y no solo eso, sino que no depende de cadenas de ultracongeladores. Y para suerte nuestra, hemos podido conseguir un lote importante de estas vacunas. Lamentablemente, el millón de vacunas que prometieron para enero no va a llegar en enero. Con un poco de suerte llega la quincena de febrero y los únicos beneficiarios de esto serían los que están en la primera línea, ¿no? Junto con las personas que vayan a hacer mesas de sufragio, los policías y los militares. Sinovac BioNTech es otra empresa china, ¿no? Y Sinovac tiene el gran problema de que cuando se hizo el estudio de efectividad en Brasil se encontró de que la eficacia de la vacuna caía bastante. Y esto es importante de aclarar porque una cosa es eficacia y otra cosa es efectividad. Eficacia es lo que tú pruebas en el entorno de un estudio de investigación. Tú dices, hago el ensayo clínico y mi estudio clínico demuestra que la vacuna tiene una eficacia o un efecto de tanto. Tú usas esa vacuna que fue probada en un estudio, la llevas a campo para utilizarla en la población general y obviamente esa eficacia no va a ser la misma. Entonces, eso se conoce como efectividad. Y la efectividad es la que se mide en condiciones de campo. Siempre baja, nunca baja tanto, pero nunca es igual, ¿no? Una vacuna nunca es igual de eficaz ni efectiva. El otro aspecto de estas vacunas tiene que ver con el tema de que dos de ellas son la de Pfizer y BioNTech junto con las de Moderna, son vacunas de RNA mensajero, son ultra tecnología, son muy flexibles para hacerla, mientras que la de Sinopharm es de virus inactivado y la de CanSino es de virus, vectores virales. Sinopharm no solamente tiene una vacuna, ¿no? Tiene otras. Entonces, en China hay muchos productores de vacuna y, en verdad, la lista de candidatos de vacuna es bastante larga. Si queremos comparar las eficacias, pues se dice, al inicio reportaron mientras preprint de que Moderna tenía como más del 90 y tantos por ciento, Pfizer BioNTech más del 95%, Sinovac era como que 85% y así, ¿no? Pero la realidad de la vida es que mientras sea más eficaz del 60% va a salvar la vida de un montón de gente y esto es muy conveniente, ¿no? Noten el pequeño gran detalle de que la de Moderna requiere congeladores de menos 20 grados centígrados, la de Pfizer BioNTech menos 70 y la de Sinovac 8 grados centígrados. ¿Por qué nos interesa hablar de Sinopharm? Sinopharm nos interesa porque es la vacuna que vamos a tener en Perú, ¿no? Y una de las cosas que te dicen los antivacunas es de que no quieren vacunarse porque la vacuna viene de China y te llaman desde su iPhone, ¿no? La contradicción más grande del mundo, ¿no? No hay electrodoméstico en una casa peruana que no se eche en China. Y la gran cantidad de tecnologías que consumimos son producidas en ese país, ¿no? Que es básicamente el gran productor de tecnologías del planeta. Entonces, no es que los chinos produzcan malas tecnologías, ni mucho menos, es todo lo contrario, producen tecnología de punta y tienen la ventaja de ser un país en el cual hay una dictadura y la dictadura pues explota a su población y lo que produce es mano de obra barata, ¿no? Por eso es que producir en China siempre es mucho más lucrativo que producir en cualquier otra parte del mundo. Y no solo eso, tienen problemas de derechos humanos, ¿no? Las mascarillas que producimos nosotros las producen al noreste de China y ahí básicamente están haciendo un problema de, de segregación racial, tienen una etnia a la cual explotan miserablemente y los tienen fabricando, los sacan de sus casas por ser no partidarias del partido de gobierno y las mandan al otro lado del país para que trabajen en estas fábricas como pase un proceso de culturización, ¿no? Y esos son los que producen las famosas mascarillas que todo el mundo usamos aquí en Perú. Entonces, tienen esas cosas que tú dices que sí, es cierto, son muy capos para producir tecnologías, pero tienen todos esos conflictos sociales y esos problemas de orden social que atentan contra la ética y la investigación. Entonces, solamente quédense con esta idea, ¿no? Cuando tú produces una vacuna, lo que tú quieres producir es una respuesta inmunogénica. La respuesta inmunogénica la vas a conseguir de diferentes maneras. Por lo general, la vas a producir que una fracción de este virus pues infecte a la persona, pero como no es el virus activo, no le produce la enfermedad, pero es lo suficientemente
inmunogénico para producir una respuesta que active la memoria inmunogénica, y cuando la persona se exponga de verdad al virus, esa respuesta inmunogénica ya está entrenada para combatir a los virus. Hay dos tipos de respuesta, la respuesta humoral y la respuesta celular. En el caso del SARS-CoV-2, el 70% de la inmunidad es de tipo humoral y el 30% de la inmunidad restante es de tipo celular, ¿no? ¿Qué tipo de células? Los linfocitos T, los linfocitos natural killer, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que tiene esta vacuna de Sinopharm es de que es altamente inmunogénica. Entonces, la función de esta vacuna tiene que ver y depende casi enteramente de su capacidad de producir una respuesta humoral. El impacto que tiene produciendo una respuesta celular es mínimo, y eso atenta contra la eficacia, por eso que no es tan eficaz como las otras vacunas, ¿no? Y eso es importante reconocerlo porque, si bien es cierto, es una vacuna altamente eficaz y segura, pues no es tan eficaz y segura como las otras vacunas. Una de las cosas que llaman mucho la atención con respecto a la vacuna Sinopharm es de que existe la posibilidad de que las células B de memoria memoricen la respuesta de tal manera que también tenga un componente celular. Y eso es una cosa es una virtud que está en investigación y que ha sido reportada de manera anecdótica. Los papers imagino que estarán en camino, ¿no? Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista práctico, estas vacunas que producen Sinopharm tienen diferentes ventajas, ¿no? Para empezar, no es una vacuna que dependa de una cadena de frío importante, pues básicamente puedes preservarla entre 2 a 8 grados centígrados. Si quieres preservarla por largo plazo, tienes que preservarla entre 20 y 18 grados centígrados. Dispara una respuesta inmunogénica bastante rápida. Se dice que con 2 dosis tú puedes producir en un intervalo de 14 días una rápida reacción inmunogénica que llega al pico en 4 semanas, ¿no? De tal manera de que esta inmunidad pues realmente te proteja y te proteja a largo plazo. Y un detalle con respecto a la inmunidad que te producen las vacunas: es una inmunidad mucho más poderosa y mucho más duradera que la que produce la infección natural del virus. Esta vacuna en particular fue probada en más de 50.000 voluntarios de 125 países y es uno de los ensayos más grandes, ¿no? De ahí que China no escatimó para poder validar su vacuna, a diferencia de lo que hicieron los rusos, de lo que hicieron otras compañías que nunca llegaron a reportar incluso sus resultados. Y ese es uno de los grandes atributos de esta vacuna de Sinopharm, de que se arriesgó a hacer las cosas bien y pasó los filtros y los estándares, no de China, sino de Estados Unidos. Es fácil de transportar y esto es una gran virtud. ¿Por qué? Porque eso hace que puedas distribuirla de manera rápida a las zonas rurales en general. Solamente una nota particular con respecto a los antivacunas: nunca se peleen con ellos. Es un tema ya está investigado, que la mejor forma de combatir a una antivacuna no es diciéndole, oye, qué bruto que eres, porque piensas que la tierra es plana, porque tomas ivermectina, porque tomas dióxido de cloro, te quieres envenenar, eres una bestia. No, así no se combate una antivacuna. A una antivacuna se le combate, y hay varios estudios al respecto, se les combate explicándote qué tan severa y qué tan horrible es la enfermedad. Pues ustedes me han escuchado hablar en las entrevistas que doy, hablar en esos términos, ¿no? De que, y les digo mirándolo a los ojos, ¿no? La COVID-19 es una enfermedad horrible. ¿Por qué es una enfermedad horrible? Dura muchísimos días, es muy florida, te roba el gusto, te roba el olfato, tienes malestar general, te da escalofríos, tienes fiebres altas, pierdes la debilidad, tienes debilidad en los miembros inferiores. Si se recupera, pues, puedes incluso hacer el COVID prolongado, que dura meses, y estás con meses de fiebre, y luego de terminar de superar la enfermedad quedas una chancaca, ¿no? Tu capacidad respiratoria se pierde en un 30%, tienes secuelas de tipo neurológica, tienes secuelas de tipo cardiovascular, se te cae el cabello, tienes rash y prurito, te deja hecho una chancaca. Y peor todavía, si tienes la mala suerte de manifestar las formas severas y sobrevives a una UCI, tu probabilidad de muerte aumenta en un 30%, y como la inmunidad que te refiere la infección previa no es tan fuerte como la inmunidad de la vacuna, te puedes volver a infectar a propósito de nuevas variantes como la que viene de Manaus, y tu riesgo de morir es más alto. Y si te vuelves a infectar, tus secuelas son mucho peores. Entonces, hay en todo un concepto que ustedes tienen que entender con respecto a de que recién estamos conociendo las primeras versiones de este virus, y es muy probable que dentro de poco pues tengas ahora sí tengamos que enfrentar a un Hulk, ¿no? A una nueva cepa, y no dejar de hablar de variantes.
Eso sería todo. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, encantado de responderla. Doctor Quispe, yo tenía una pregunta. ¿Nos podría explicar en números simples, por ejemplo, cómo es la efectividad de una vacuna? ¿Es 60% efectiva, 70% efectiva y 90% efectiva? Por favor. Imagínate de que tú, cuando quieres hacer un ensayo clínico, lo que haces es, primero que nada, tienes una población de estudio, ¿no? Una muestra, digamos 40.000 participantes, y lo vas a aleatorizar en dos brazos. Entonces, sacas tus números aleatorios y repartes 20.000 para acá, 20.000 para acá. A todos les haces una línea de base, ¿no? Les mides todo lo que puedas medirles, sus niveles de anticuerpos, sus niveles de su peso, su edad, su comorbilidades, todo lo caracterizas, pero así igualito para asegurarte que los grupos estén adecuadamente balanceados. Y para eso no haces una aleatorización simple, sino una aleatorización ponderada por sexo, por edad, por bloques computados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues garantizas que tengas dos grupos perfectamente comparables, cuya única diferencia sea que a uno le vas a dar la vacuna y al otro le vas a dar un placebo. Entonces, ese antes y después te va a producir una diferencia. Entonces, tú en el grupo de experimental y en el grupo control, lo que vas a hacer es restar al final el post con el pre. Y con ese post y pre, con esa diferencia, calculas un ratio. Ese ratio vendría a ser tu riesgo relativo, si lo quieres. Entonces, cuando tú dices de que una vacuna es 70% eficaz, lo que tú estás diciendo es que 70% eficaz comparado con qué, con el placebo. Pero el placebo también tiene un efecto. Entonces tú dices, si imagínate que la enfermedad tenga una letalidad de un 80%, es decir, de 100 pacientes, tú no le das nada y se mueren 80. ¿Ok? Entonces tú dices, yo voy a darles a este grupo, le voy a dar un placebo. Entonces ya no se van a morir 80, ¿no? Se van a morir un poco menos. Se mueren 70, digamos, porque hay un efecto placebo. Entonces tienes que en el grupo control se murieron 70. En el otro grupo experimental, para que sea superior al placebo, tendrían que morirse, tienen que sobrevivir más de 70, ¿no? Entonces sobreviven, perdóname, sí, tienen que sobrevivir muchos más que en el grupo control. Y dependiendo de cuánto más, va aumentando la eficacia de la vacuna. Entonces, no es aritmético, ¿no? Es una razón. Y esa razón tú la tienes que calcular y cuando tú la calculas, te sale, ¿no? De que efectivamente la intervención tiene como efecto un aumento en X% más comparado con el placebo. Entonces, un R de 1.7 es como que 1.7 veces mayor riesgo de morir, o en el caso de la eficacia de una vacuna hay una fórmula específica para calcularla y te sale qué tan eficaz es la vacuna, ¿no? Pero siempre tienes que acordarte de que es siempre comparado con tu grupo control y ese X% más es comparado con ese efecto placebo, ¿no? Lean, hay varios libros sobre el tema, pero la fórmula de cómo calcular la eficacia de una vacuna es una formulita chiquitita, ¿no? No es tan complicada. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Más se lo preguntaba como para explicárselo a una persona por decir así, del público común. ¿Cómo le explicas que tiene 60% de efectividad? Yo ensayé uno en Jaime Chincha y la forma como se recomienda explicarle esto a las personas es en razones de 10, ¿de acuerdo? Imagínate que si tú dices una vacuna es 90% eficaz, entonces si son 10, se muere uno, sobreviven 9, ¿no? Si tú en el grupo placebo, y ahí si no le juegas el concepto placebo, tú le dices, si no le doy nada, pues se mueren todos, ¿no? Una cosa así. Y eso no es cierto, pues no, esa es la parte difícil de explicar, ¿no? Entonces, no es que no se mueran todos, sino que hay un efecto placebo y algunos de ellos se van a salvar por el efecto placebo del control. Y esto no es 9 de 10, sino es un poco menos, y la razón que te da comparando uno con el otro es el 90% eficaz, ¿no? Entonces, sí, no es lo mismo explicarle esto a un estudiante para que lo calcule y tratar de esto comunicar esto a la población general, ¿no? Entonces, sí, hay formas de hacerlo, ¿no? De hecho, los ensayos clínicos ahora salen cuando son publicados con un lenguaje LAME para público en general y con un resumen técnico para el público LEO, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Doctor Quispe, ¿qué tal? De todo, buenas noches y muchas gracias por la ponencia y por su tiempo. Doctor, tengo algunas preguntas. Hace algunos días salió una entrevista del doctor Fauci
en la cual menciona que para Estados Unidos podrían llegar a una inmunidad de rebaño a mediados de septiembre, a finales de verano, Ujú. con toda la inversión que está haciendo Estados Unidos, etcétera. Doctor, en caso de Perú, ¿cómo estamos y qué predicciones podría hacer? ¿A qué fecha o en qué año nosotros podríamos llegar a una inmunidad de rebaño? Y la otra pregunta es, ¿cómo nosotros, cómo pelear con aquellas personas o discutir o hacerlas racionalizar con las personas que se automedican? Que inclusive son los mismos alumnos que consientan a las personas a la automedicación. Y hablo de alumnos Viene- de son medicina dos humana. temas separados, ¿no? Pero el primer tema es lo siguiente, ¿no? La fórmula del cálculo de la inmunidad de rebaño es 1 - 1 sobre R0, ¿no? Entonces tú decías que el R0 de la vacuna, del virus que venía de China era 2.5, calculas 1 menos R sobre 0 y te sale 60%, 70%. Ahora, pero es 2.5 y 3, ¿no? Entonces te sale que el umbral, del umbral para el virus que venía de China era 70%. Entonces cuando sacamos el estudio en Iquitos, decíamos, Iquitos tiene más del 70%, el caso de la inmunidad de rebaño. Efectivamente, de la ciudad de Iquitos, no Loreto entero, pues, ¿no? Y Loreto, Iquitos era 70% en la ciudad y en las zonas rurales era mucho menos, ¿no? Entonces lo que pasa es que Iquitos son 400.000 habitantes y Loreto eran 1 millón, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que al costadito nomás estaba la variante de Manaus que aumentaba la tasa de reinfecciones y lo que se observó en Manaus fue exactamente eso, ¿no? Que las tasas de reinfecciones son altísimas y es básicamente otro virus, ¿no? Es otra enfermedad. Entonces, ahí viene el tema este de que lo que dice el doctor Fauci no es la inmunidad por como a lo Johnson, ¿no? Que se infecte todo, o a lo Bolsonaro, me importa un pepino, es una gripeciña que se infecte todo. No, no funciona así. Lo que dice Fauci es de que si tú tienes ahora una variante que tiene un R0 que es mucho más alto, entonces tu umbral de inmunidad de rebaño es 90%. ¿Cómo vas a conseguir ese 90%? Pues vacunando a todos, ¿no? Estados Unidos ha comprado ahorita más de 300, un nuevo lote de 300 millones de vacunas, puede vacunar a toda su población 3, 4 veces, ¿no? Entonces, y desde que salió el presidente Biden no han escatimado, les han metido una ajustón a todos los laboratorios y les han dicho, no te vuelvo a comprar una maldita vacuna si no me vendes tu lote completo, y al toque los han extorsionado y les han sacado 300 millones de vacunas de la nada. Mira, cuando ya les habían dicho al mundo que no había vacunas para vender, el presidente Biden nos ha conseguido 300 millones de vacunas. Y ya está, acaban de hacer su plan de vacunación, es súper agresivo, les sobran los recursos, les sobra la plata y están seguros que van a poder vacunar a más del 90% de su población en tiempo récord, ¿no? A eso es lo que está apostando Estados Unidos, ¿no? El presidente anterior era una bestia redomada y no hizo nada, o sea, hablaba del plan de supervacunación, hacer el cambio de mando y encontrar un triste documento que tuviera un plan de vacunación, no existía. ¿No? Y ese es el tema de la inmunidad de rebaño, ¿no? Se alcanza con un 90% ahora y la única forma de conseguirla es vacunando, no es que por exposición previa, ¿no? La exposición previa no te protege a las nuevas variantes para empezar. Eso por un lado. Por el otro, la automedicación. Realmente, la automedicación no se transmite, no se combate diciendo, oye, qué bruto que eres, cómo te vas a automedicar, que esto, que lo otro, no. Se les está educándolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy comunicando en todas las entrevistas cada vez que puedo es les digo, la ivermectina no tiene ningún efecto profiláctico contra el nuevo coronavirus, o con el SARS-CoV-2 o el COVID-19, no te protege. Y la forma como te la venden es, tómate un frasco cada 14 días. Eso no tiene ningún efecto, ni siquiera placebo. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de ivermectina es de 18 horas. ¿Qué significa eso? Que si a 4 horas después de que tú te tomas llega el pico y a partir empieza a bajar, a bajar, a bajar, a las 18 horas ya perdió la actividad, ya no sirve, ya que ya no queda ningún rastro de metabolitos en tu cuerpo. Por ende, la idea conceptual de que te tomas un frasco cada 14 días te va a proteger es estúpida. Ni ningún sustento ni farmacocinético, ni farmacológico, ni farmacológico, nada. Entonces, ya está, ¿no? Ya construiste un argumento para destruir esa idea equivocada de que se puede utilizar ivermectina cada 14 días para. ¿Cuál es el contraargumento de esta gente? Te dicen, ¿no? No, entonces lo tomo todos los días, ¿no? Y comienzan a razonar en forma de su sentido común, ¿no? Y les explicas nuevamente, ¿no? Que si lo tomas todos los días, como todos los fármacos tienen eventos adversos y aumentas la probabilidad de eventos adversos. Y los eventos adversos son diarrea, pérdida de enteropatía, neurotoxicidad, y les cuentas todo, ¿no? Entonces no es la forma de hacerlo. Entonces no es que, y esto está en varios estudios, por cierto, hay un montón de estudios que han, incluso hasta ensayos clínicos que han dicho eso, ¿no? O sea, hay uno bien bonito que yo cito siempre y está en uno de mis posts en el cual hicieron 3 brazos, ¿no? A un brazo les dieron
información así biomédica sobre el tratamiento, al otro le dijeron básicamente, no, la gente que se automedica son unas bestias redomadas, bla, 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 y al otro grupo le explicaron la enfermedad y las consecuencias, ¿no? Y de los tres grupos, el que claramente mejoraba su nivel de aceptación del tratamiento era el grupo que tú le explicabas la severidad de las consecuencias de tomar ese tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, y parecía un fenómeno muy bonito porque eran las mamás que tenían hijos que eran antivacunas las primeras en cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque eran sus hijos, pues, ¿no? A los que iban a morir si es que no los vacunaban. Y tú les explicabas con lujo de detalles esas cosas. Eso por el lado de ivermectina, ¿no? Entonces, el argumento que tenemos que atacar no es el tema de cómo se llama, de si es curativo o no es curativo, porque hay como 8 ensayos y de los cuales 3 ensayos clínicos, que es una porquería de ensayos, te dicen de que sí, ¿no? Que tiene atributos, ¿no? Entonces, esa discusión de si es curativo o no es curativo, pues la acaban de volver a retomar felizmente porque se ha convertido en un boom en los países tercermundistas y acaban de aprobar un ensayo grandazo, ¿no? Para probar por enésima vez si la ivermectina tiene algún efecto curativo o no tiene ningún efecto curativo. Y nada, va a ser un estudio grande, son como 10.000 participantes, ¿no? Por Solidarity, básicamente. Y el Solidarity también había sido un estudio grandazo que nos demostró que no servía para un carajo. Entonces, por ahí va la ivermectina, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es acitromicina. Entonces, la gente de Perú, los médicos en general, por este tema de que les han dejado libre criterio y los han dejado, ya sean creativos, chicos, traten como se les dé la gana a los pacientes con COVID, les dan acitromicina a los pacientes. Entonces, tú imagínate un paciente cuyas probabilidades de vida depende de su fitness, que le des un antibiótico potente como acitromicina, ¿qué cosa va a pasar? ¿Cuál es el efecto adverso de los antibióticos cuando los tomas si no los necesitas? Que barres con toda tu flora gastrointestinal y te vienes una diarrea, Padre Señor mío. Entonces, la diarrea postantibiótica no solo te deshidrata, sino que aumenta las posibilidades de que te compliques por COVID. Entonces, estás haciendo iatrogenia en todo el sentido de la palabra. Entonces, ya tienes un argumento para combatir eso, ¿no? Y en todos los foros que por ahí siempre hay un argumento que se le ocurre lanzar la idea de pasar protocolos por WhatsApp diciendo tomen acitromicina, ya dejan de ser iatrogénicos, carajo, y así, se los digo con ajos y cebollas, ¿verdad? La acitromicina, todos saben de que es un antibiótico. Si yo te doy dosis altas de acitromicina, lo primero que te voy a causar es una diarrea, Padre Señor mío, te vas a descompensar y estás matando a tu paciente. Uy, doctor Quispe, perdón, no lo sabía. Entonces, pues, déjales practicar medicina basada en ocurrencias. Y así. Y tú ves cómo se van apagando las grandes eminencias y desaparecen, ¿no? Entonces, es que hay que usar argumentos que son científicos para contrarrestar las ocurrencias de la gente, ¿no? Y hay cada iluminado que se inventa cualquier estupidez para inventar terapias que no son probadas y incluso algunos que no tienen ninguna ética ni moral, pues, ¿no? Lo que hizo Mariña, habiéndose vacunado, salir a decir que se curó por ivermectina, eso no tiene nombre, por ejemplo, ¿no? Y felizmente ya cayó en desgracia, ¿no? Ya ni siquiera lo quieren entrevistar y está ahí redomándose sus heridas, ¿no? Pero eso es muy peligroso, ¿no? Y eso es literalmente, no solamente una falta de ética, es un crimen. Y lo que están haciendo con la ivermectización en el Perú es brutalmente estúpido. Están haciendo muchísimo daño, están matando gente. Y mucha gente les cree, ¿no? Porque son grandes eminencias de la medicina en el Perú, ¿no? Y ustedes, que son los jóvenes, están llamados a poner en duda ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lean, documentense, estudien, pero sobre todo sean buenos médicos, ¿no? Doctor, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. Bueno, ya. Con respecto al tema de la vacuna que se están desarrollando, se están llevando estudios en personas que tienen comorbilidades, en este caso con diabetes, con hipertensión. ¿Hay alguna que esté probada en ellos que sea eficaz? Y con respecto a la otra, tenía otra pregunta, o bueno, una duda. En este caso, creo que es del problema administrativo por lo que es el Ministerio de Salud. En las postas médicas de acá de Ica, los pacientes que son diagnosticados por COVID-19, bueno, yo lo he presenciado porque, bueno, un familiar mío estuvo con COVID. Se le sigue recomendando el tema de lo que es la ivermectina y los médicos lo siguen haciendo. ¿Eso es por criterio de cada uno de los médicos o es que el Ministerio de Salud recomienda de que se use en el tratamiento de COVID la ivermectina y los otros medicamentos que dan? Tu pregunta me preocupa, ¿ya? Porque literalmente me estás preguntando si existe alguna norma en el MINSA que diga que los médicos tienen libre albedrío para recetar ivermectina.
Y eso es, literalmente es así. La ministra acaba de volver a repetir, acaba de volver a aclararle, si tuvieras que tomarse el trabajo de leer, esa no sería la pregunta que deberías hacer. Lo segundo, ¿por qué algunos médicos recetan ivermectina? Y ahí tú vas a ver un corte generacional alucinante, ¿ya? Literalmente, todos los médicos viejos le creen a Maguiña y recetan ivermectina. Y no tienes ningún otro argumento, no saben decir ni por qué tal estudio, ni por qué tal evidencia, no, solamente a ciegas dice porque el doctor Maguiña lo recomienda. Y ya, pues decía, ahí qué haces, pues, ¿no? Interconsulta a la escuela de medicina, ¿no? Pero el corte generacional, todos son todos aquellos que han sido formados en medicina basada en evidencias, ¿no? Pues todos los jóvenes, literalmente todos los médicos que son menores de 40 años, la tasa de uso de ivermectina es brutalmente ridícula, ¿no? Todo el mundo entiende de que no hay ninguna evidencia para recomendarlo y no lo recomiendan, ¿no? Entonces, ese corte generacional de los médicos de 60, 80 años, sí, o sea, es difícil convencerlos de lo contrario, ¿no? Y el argumento que usa es que es una falacia ad hominem. Yo lo recomiendo porque el doctorcito fulano de tal lo recomienda, ¿no? Y el doctorcito fulano de tal que ha hecho, pues estaba en el comité de expertos clínicos del Ministerio de Salud y a pesar que estuvo así perdiendo la votación, usó sus influencias de gran político e impuso una norma que es una norma que ha matado más gente en el Perú y que nos ha convertido en uno de los países con el mayor exceso de muerte del mundo, ¿no? Y espero que se lo lleve a su tumba, ¿no? Porque lo que ha hecho es realmente criminal, no tiene nombre, no tiene perdón de Dios. Pero anda, explícale, pues, ¿no? Y sí, no. ¿Tenemos otras Dime. dudas? Buenas noches, doctor. Disculpe, yo ya he levantado mi mano hace rato. Yo no estoy controlando quién es esta. Ángela, escoge 3 preguntas más y cerramos. Ya listo. Para finalizar la ponencia, hay 2 dudas en el chat. Entonces, la primera dice así: soy diabético tipo 1, por lo que soy una persona de riesgo para el COVID-19. Me gustaría saber de qué manera se manejará la disponibilidad para individuos de alto riesgo como yo. ¿La distribución de estas vacunas será exclusivamente pública o también habrá dosis privadas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que en las vacunas de 2 dosis, si se prolonga el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda, ¿esto influye en su efectividad? ¿La disminuye? Esas serían las dudas. Ya, lo primero, si tú eres una persona con comorbilidades, no está escrito en la norma de que eso dependa de que tú vayas a ser beneficiario o no del Ministerio de la Vacuna. Hay un plan de vacunación que dice fase 1, ¿qué cosa es fase 1? Para la primera línea, los policías militares y los miembros de mesa. Fase 2, los mayores de no sé cuántos años, y fase 3, el resto, ¿no? Entonces, no, que seas diabético o no seas diabético no te va a poner primero o después en la lista. Simplemente los criterios que están escritos y escritos están. Léanlos y fíjate qué cosa, cuándo les toca, ¿no? A la nosotros solo toca la fase 3, ¿no? La otra pregunta era sobre... Y la otra pregunta era que en las vacunas de 2 dosis, si se prolonga el intervalo de ya. tiempo de la primera... Sí, pues esa no es una pregunta. O sea, es como si me dijeras a mí, si el doctor me receta antibiótico, una pastilla cada 8 horas, y me olvido la primera dosis, y la segunda y la tercera, ¿voy a tener efecto? No, la respuesta es un categórico no. No. Si tú tomas una vacuna que te dice son 2 dosis, y ya está probada que la vacuna es eficaz con 2 dosis en un intervalo de tantos días, y tú la segunda dosis te la tomas cuando se te da la gana, pues no vas a tener esa eficacia, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se han probado las drogas, ¿no? Entonces, ivermectina, por ejemplo, tiene ese problema, ¿no? Y eso vale la pena que ustedes lo sepan. ¿Hay ensayos clínicos de ivermectina? Sí, hay ensayos clínicos de ivermectina, todos con dosis distintas, ¿no? Entonces, tú lees los ensayos clínicos, incluso hay metaanálisis que están publicados de gente que no tiene más mínima idea cómo hacer un metaanálisis, mete los estudios observacionales, mete los ensayos clínicos, los chocolatea y le sale de que la ivermectina tiene un efecto espectacular para curar el COVID. Y cuando mandas eso a publicar, no te lo publica ni siquiera el periódico El Trome, ¿no? Porque no pasaría una revisión por pares en ninguna revista seria. No hay metodologías para hacer revisiones sistemáticas y una de las cosas que se exige es evaluar la calidad de las evidencias. Y en principio, tú tienes que tener una idea clara de que la droga están comparándose en todos los estudios con la misma dosis, con la misma vía de administración, en la misma forma para las mismas indicaciones. Si tienes 8 estudios y todos usan dosis distintas, es como si no tuvieras 8 estudios, no tienes un estudio para cada pregunta pico. Entonces no puedes mezclarlas como si fueran todos iguales, y eso es lo que pasa con ivermectina.
Entonces, no hay ninguna agencia reguladora en el mundo que haya aprobado el uso de ivermectina para COVID, ni una sola. Ni siquiera en el Perú, porque el IETS, el INS lo han hecho y no lo recomiendan. La Sociedad Peruana de Infectología tampoco lo recomienda. ¿Quién es el único hijo de su madre que lo recomienda? Ya sabe su nombre y apellido. Y recuérdenlo, y nunca lo olviden, ¿no? Porque esta historia no va a acabar ahora, ¿no? Y esos 3 médicos que no tienen nombre están haciéndole un daño enorme al país, no tienen vergüenza en la cara para seguir haciéndolo. Y ustedes son los primeros que tienen que enrostrarlo la próxima vez que lo vean. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia, por su tiempo. Le agradecemos bastante y esperemos volver a tenerlo en una próxima oportunidad, otra actividad. Y bueno, muchas gracias. Cuídense Gracias. mucho, por favor, no se infecten, no hay camas y estamos compartiendo un montón de información en redes sociales para salvar vidas. Saquen el máximo provecho, compártanlo y sobre todo, edúquense, ¿no? Participen, aprendan y ayúdenos a comunicar de la mejor manera posible. Eso, Doctor, chicos. una chiquita. ¿Las elecciones podrán ser realmente seguras o podrán generar una tercera ola anticipada? Algo chiquito que nos pueda comentar. Las La elecciones. tercera ola, estamos en plena segunda ola, no podemos hablar de una tercera todavía. Que las elecciones se van a dar o no se van a dar, depende de qué tan efectivas sean las medidas, ¿no? La recomendación es cuarentenas estrictas y el gobierno literalmente ha dicho que va a ser una cuarentena laxa. Lo acaba de decir la primera ministra, ¿no? Diciendo de que no, hemos implementado una cuarentena laxa. ¿Cuál va a ser el resultado? Que le va a hacer cosquillas al virus y los muertos van a seguir incrementándose de manera exponencial. No he visto, ahorita la fecha, con lo que ha pasado esta semana, de que ha sido la diáspora de la gente llevando el virus de Lima a todo el Perú, hemos hecho todo lo contrario a controlar y prevenir muertes. Nos hemos preocupado de que se aumenten y que aumenten en velocidad más rápido todavía. Le hemos liado tan parda que vamos a estar contando miles de muertos dentro de poco. Y ahorita nomás, yo había predicho que para el final de enero vamos a tener más de 800 muertos. Hoy día ya superamos la barrera de los 900. Vamos a terminar enero con más de 1000 muertos por día. Mira, la segunda ola recién empieza y ya vamos a romper el récord de muertos del pico de la primera ola. Entonces, no, prepárense. Nos quedan meses y meses de cuarentena, nos quedan meses y meses de contar muertos en cantidades industriales. Y lo más importante es que entiendan de que si uno se infecta, todos en la casa se infectan. Si tu abuela se infecta, ya estamos diciendo, déjala ir. ¿Por qué? Porque el siguiente en infectar es tu papá, tu mamá. Entonces, tú quieres el chanchito, rompes la paella para contar los 190,000 soles que cuesta pagar una cuota para una cama UCI, pues te va a alcanzar para la abuela y no te alcanza para el papá o la mamá. Y en todas las familias y los dramas familiares que se están contando ahora son extraordinariamente tristes. Y no muere un solo familiar por familia, mueren 2 o 3. Entonces, no se infecten. ¿Sí? Cuídense mucho. Puede ser, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chao, un abrazo. Chicos, en el chat está el post-it, pueden empezar a llenarlo.